Bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, hoy vamos a meternos de lleno a diseccionar uno de los misterios más cautivadores de todos los tiempos, la Atlántida. Todos hemos escuchado la historia, ¿no? Esa fascinación innegable por una civilización con tecnología avanzadísima, riquezas que no te puedes ni imaginar y un poder desbordante que literalmente desapareció del mapa de la noche a la mañana. En este recorrido vamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a enfrentar las pruebas arqueológicas reales contra esas teorías pseudocientíficas que inundan Internet. Evaluaremos qué desastres naturales reales pudieron inspirar semejante leyenda, y nos pondremos los lentes de la ciencia para desmentir las ubicaciones más, digamos, extravagantes. Así que, sin más preámbulos, arranquemos con esto y descubramos qué hay verdaderamente detrás de la famosa ciudad perdida. Fíjense en esta pregunta porque es la clave de todo. ¿Fue la Atlántida la civilización más grande de la historia o la advertencia más antigua de la humanidad? Es un debate que lleva siglos. O sea, ¿estamos hablando de un hecho histórico comprobable sobre una metrópolis que dominó el mundo antiguo? ¿O es muy probable que todo este relato sea en realidad la advertencia más elaborada y antigua sobre los peligros de nuestra propia arrogancia? Mantengan esa idea en la cabeza mientras analizamos la evidencia. Sección 1. El origen del mito. Para entender todo el asunto de la Atlántida tenemos que ir obligatoriamente a la fuente original. Esto no surgió de la nada, sino de la mente de uno de los pesos pesados de la historia occidental, el filósofo griego Platón. Y aquí hay un detalle fundamental. La escala de tiempo que él propuso es una completa locura. En sus textos Timeo y Critias, que escribió por ahí del año 360 a.C., Platón no dijo que la Atlántida existió un par de generaciones atrás. No, la ubicó unos increíbles 9000 años antes de su propia época. Estamos hablando de una brecha temporal gigantesca. Y ojo, esto es súper importante, porque es nuestro primer gran obstáculo histórico. Platón está poniendo una civilización avanzadísima justo en el medio de la prehistoria humana. Y bueno, Platón no escatimó en detalles al describir este imperio. Según él, no era una islita caribeña para ir de vacaciones, era un territorio colosal. Decía que era más grande que Libia y Asia juntas, imagínense eso. El diseño de la ciudad era una verdadera obra maestra de la ingeniería urbana. Estaba formada por anillos concéntricos perfectos, alternando tierra y agua, todos conectados por puentes inmensos. Tenía murallas enormes construidas con piedras negras, blancas y rojas que sacaban de la misma tierra. Y por si fuera poco, toda la ciudad brillaba con una aleación metálica legendaria llamada oricalco. Según el mito, el mismísimo dios Poseidón moldeó la isla para proteger a una mujer mortal llamada Clito. Así que los atlantes eran básicamente una raza de semidioses. Y justo en el centro de todo este lujo estaba el templo de Poseidón. No era cualquier edificio, claro está. Tenía las paredes revestidas completamente de plata y un techo que resplandecía gracias al oricalco. Adentro había una estatua gigantesca del dios montado en un carro tirado por 6 caballos alados. Es una imagen visualmente increíble, ¿verdad? Pero quiero que nos quedemos con esta idea de riqueza extrema y tecnología casi mágica, porque el choque de realidad que viene a continuación va a ser bastante fuerte. Sección 2. La búsqueda tecnológica fallida. Ok, pasemos de la magia del mito a los datos duros y fríos. Hoy en día tenemos radares que penetran la Tierra, imágenes de satélite con una resolución impresionante y sistemas de sonar que mapean el fondo del océano casi milímetro a milímetro. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es físicamente posible que una ciudad del tamaño de un continente, construida con murallas de piedra gigantes y metales preciosos, siga siendo total y absolutamente invisible para los instrumentos más modernos que tenemos? Durante décadas, muchísimas expediciones han jurado que la han encontrado usando estas herramientas. A ver, repasemos algunos casos famosos. En 1968, en Bimini, en las Bahamas, descubrieron unas rocas bajo el agua que parecían calles empedradas. Se armó un revuelo mediático enorme, pero los geólogos rápidamente confirmaron que eran simples formaciones rocosas naturales. Luego, en el sur de España, bajo el Parque de Doñana, unos radares detectaron anomalías con formas geométricas en la marisma. Sin embargo, excavar ahí es un dolor de cabeza, y hasta el día de hoy no hay ni una sola ruina confirmada. ¿Y qué pasa con el fondo del Océano Atlántico? Bueno, el sonar sí encontró unos microcontinentes hundidos en la dorsal mesoatlántica, pero, y este es un pero gigantesco, esas rocas tienen entre 200 millones y 3.200 millones de años. O sea, no hay absolutamente ninguna evidencia de que una masa de tierra de ese tamaño se haya hundido ayer, geológicamente hablando. Sección 3. Desmintiendo teorías pseudocientíficas.
Esta falta total de pruebas físicas es como echarle leña al fuego de las teorías de conspiración y la pseudociencia. Una de las más populares es la que conecta a la Atlántida con el famosísimo Triángulo de las Bermudas. Dicen que hay tecnología atlante antigua en el fondo del mar generando energía residual, y que eso es lo que causa anomalías magnéticas y desaparece barcos y aviones. A ver, suena a un guión espectacular para una película de ciencia ficción, ¿no creen? Pero la realidad científica es bastante más terrenal. Las investigaciones serias demuestran que esas desapariciones se deben a corrientes marinas superintensas, tormentas extremadamente impredecibles y lamentablemente muchos errores humanos. Así que no, cero vínculos con cristales mágicos ni ruinas sumergidas. Y luego están las teorías que ya rayan en lo extremo, como afirmar que la Atlántida es, de hecho, la Antártida actual, y que quedó bajo kilómetros de hielo por un supuesto cambio repentino en la corteza terrestre. Otra vez, la ciencia viene a aguar la fiesta. Los registros geológicos son contundentes y no mienten. Nos dicen que la Antártida se separó hace unos 100 millones de años y lleva siendo un enorme bloque de hielo inhóspito durante más de 30 millones de años. Jamás hubo un clima templado ahí en la historia reciente de la humanidad como para que se construyera una ciudad utópica. Es sencillamente imposible. Sección 4. Desastres naturales inspiradores. Entonces, si descartamos la idea de que podemos encontrar las ruinas mágicas con un submarino, la pregunta cambia por completo. ¿De dónde sacó Platón esta idea de una destrucción tan masiva? Aquí es donde entra la palabra cataclismo, un evento violento, repentino, que altera la Tierra a gran escala. Platón fue súper específico sobre cómo terminó su utopía. Dijo que la Atlántida no decayó poco a poco, fue borrada del mapa por terremotos y un diluvio masivo, en un solo día y una noche aciaga. Ese detalle del desastre súbito y violento es la pieza central del rompecabezas. Porque resulta que la historia real está llena de eventos que parecen, literalmente, verdaderas Atlántidas. Fíjense en esto. Alrededor del 1600 a.C., el volcán de la isla de Santorini hizo erupción de una manera tan brutal que generó tsunamis gigantescos, devastando a la avanzadísima civilización minoica en cuestión de horas. ¿O qué tal esto? En el 373 a.C., muy cerca de la época del propio Platón, un terremoto masivo hizo que la ciudad griega de Élice se hundiera por completo en el mar durante la noche. E incluso en nuestra era, tragedias como el tsunami de 2004 nos recuerdan lo increíblemente frágiles que son las civilizaciones costeras frente a la fuerza del mar. Es casi un hecho que todas estas catástrofes históricas, que estaban muy frescas en la memoria colectiva de los griegos, se fusionaron en la mente de Platón para crear la leyenda del hundimiento de la Atlántida. Sección 5. El simbolismo del colapso. Ahora bien, si le quitamos al relato las paredes de plata, el oricalco brillante y a Poseidón, llegamos al verdadero mensaje que Platón intentaba comunicarnos. A ver, Platón no era geógrafo, era filósofo. Él escribía sobre ética, sobre la moral y el poder. Usó a la Atlántida como la metáfora perfecta del ciclo de vida de las civilizaciones. Piensen en los pasos. Empiezas con una sociedad perfecta, próspera y en paz con los dioses. Pero claro, somos humanos, y con el tiempo la naturaleza humana interviene. Los atlantes se vuelven codiciosos, pierden sus valores y empiezan a expandirse mediante la violencia y el imperialismo. Es esa arrogancia, ese creerse intocables, lo que despierta la ira divina y provoca el colapso catastrófico. La destrucción física de la ciudad es solo el resultado directo de su propia caída moral. Y esa es la lección principal que nos deja todo esto. Ninguna civilización es eterna si olvida sus principios. La Atlántida termina siendo un espejo para cualquier gran imperio poderoso a lo largo de la historia. Es una advertencia universal que, si prestamos atención, se repite en innumerables culturas. Desde los impresionantes mayas hasta la estrepitosa caída de Roma, la historia nos ha enseñado consistentemente que las estructuras terminan colapsando cuando ceden ante el peso de su propia soberbia y cuando se desconectan de los valores fundacionales que las construyeron. Así que, para ir cerrando nuestro análisis de hoy, quiero dejarles esta pregunta que resulta bastante provocativa. ¿Estamos nosotros repitiendo la arrogancia de los atlantes? Seamos completamente honestos. Es muy probable que nuestro sonar más avanzado jamás encuentre una ciudad recubierta de oricalco en el fondo del Atlántico. Pero la historia, ya sea un evento real distorsionado por el tiempo o una metáfora brillante de un filósofo, sigue más viva que nunca. En un mundo como el nuestro, con un poder tecnológico sin precedentes y unas crisis globales que nos pisan los talones, vale la pena detenernos y preguntarnos si nuestra civilización moderna corre el riesgo de cometer los mismos errores fatales de los que Platón advirtió hace más de 2000 años. Es algo digno de una reflexión profunda, ¿no creen? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido visual y nos vemos en el próximo análisis.